Muy buenos días tengan todos. Sean bienvenidos al seminario virtual denominado 60 años de integración económica en Centroamérica, avances y retos, realizados por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano y el Banco Centroamericano de Integración Económica en el marco de la celebración del 60º aniversario de la integración económica centroamericana, que conmemora la firma del Tratado General de Integración Económica realizada el 13 de diciembre de 1960. Este seminario virtual tiene como objetivo conmemorar el 60 aniversario del proceso de integración económica y presentar el estudio conmemorativo de los 60 años de integración económica en Centroamérica, avances y retos, y está dirigido a representantes del sector público vinculado al proceso de integración económica, representantes del sector privado, cooperantes, estudiantes, profesores universitarios y académicos de la región y público en general interesados en el proceso de integración económica. Bienvenidos todos. Agradecemos a todos realmente por esta asistencia y comenzamos. Les recordamos primero que pueden realizar sus consultas a través del panel de comentarios ubicados a mano derecha, ya sea a través de YouTube o de Facebook. Importante hacer su consulta e indicar a quién va dirigida la misma para poder canalizarla de una mejor manera en la sección de preguntas y respuestas que haremos más adelante al final del programa. Para brindarnos las palabras de apertura de este evento, nos enlazamos ahora con el doctor Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Bienvenido. Ahora, antes de eso, también les vamos a presentar un video introductorio con su perfil para dar entonces inicio. Dr. Dante Mossi. A partir del 1 de diciembre de 2018, el Dr. Mossi, de nacionalidad hondureña, desempeña el cargo de presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE. Es la máxima autoridad de la Administración Superior y el representante legal de la institución. El Dr. Dante Mossi posee un doctorado en Economía con especialización en Finanzas Públicas de la Universidad de Vanderbilt, una maestría en Economía con especialización en Econometría de la Universidad de Duke y graduado de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muy buenos días, muchas gracias por las palabras. Cuando oigo el currículum tan largo, siempre pienso que estoy viejo. Pero aparte de eso, muy agradecido de estar aquí con ustedes este día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos están viendo. Un distinguido saludo a nuestro querido embajador Melvin Redondo, secretario general de la CIECA, a nuestro querido señor Domingo González, secretario ejecutivo del CEMCA, representantes del sector público, representantes del sector privado, todos los colaboradores de las agencias aquí presentes, público general, estudiantes y invitados que nos acompañan, académicos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta importante cita, celebrando pues este 60 aniversario de la integración centroamericana. En mi calidad de presidente del BCE me siento muy orgulloso de tener este evento conjunto con nuestras instituciones hermanas, ¿verdad? Como es el SICA, el CIECA, el SECMA, algún día vamos a aprender todas las siglas, pero creo que nos hace más fuertes cuando trabajamos juntos. Nuestro propósito realmente pues, es hacer de la integración centroamericana no solamente algo poético, sino una realidad para todos nosotros. Yo me siento muy comprometido con ese propósito original de que creó esta institución. Saliendo un poco del guión, quiero recordar una breve anécdota de uno de los fundadores que aún está con vida de la integración centroamericana, que comentaba que en 1960, cuando estaban comentando, don Jorge Hueso Arias estaba comentando, se reunieron los ministros de Guatemala, Honduras y El Salvador, fueron los tres primeros. Estaba Nicaragua ahí, pero formalmente se unió hasta después, y Costa Rica. Pero el motivo por el cual esos tres ministros sintieron la necesidad de conformar lo que hoy es BCE fue que ellos estaban conscientes de que Centroamérica realmente se preocupaba por Centroamérica. Nadie más tenía la misma preocupación que Centroamérica, que sus países miembros. Y yo creo que hoy, más que nunca, ese
precepto que dio origen a esta institución sigue siendo tan válido. Así que realmente una visión realmente muy acertada. Desde ese entonces el BCE ha estado creciendo, trabajando, yo diría muy calladamente, y en esos 60 años de historia el BCE ha canalizado más de 40.000 millones de dólares a la región centroamericana. Hoy por hoy proveemos más de la mitad de la asistencia al desarrollo para Centroamérica. Somos más grandes que Banco Mundial y BID juntos en la región centroamericana. Ellos son bancos más grandes, pero para Centroamérica somos los bancos más relevantes. Y eso no ha sucedido en un vacío, ha sucedido porque sus países miembros han apreciado el rol del banco como su banco y que realmente estamos aquí para apoyarles, no solamente en préstamos, sino también en asistencia técnica y en investigación. Nuestra estrategia recién aprobada de 5 años, que tiene un monto aproximado de 15.000 millones de dólares para el 2020-2024, está basada en 3 ejes muy fuertes, ¿verdad? Que es la integración regional, la competitividad sostenible y desarrollo humano. Y esta última creo que es particularmente nueva, porque siempre se hacía, pero como una excusa más que como un pilar. Y me enorgullece mucho que nuestro directorio, pues, reafirmara que el banco es un banco de integración, es un banco que le interesa un desarrollo sostenible y es un banco que le interesa a su gente. Así que esto no sucedió en un vacío, sucedió en medio de la pandemia más grande que le ha afectado a nuestra región, la del COVID-19, la cual mostró una vez más la importancia de tener nuestro banco. Muy rápidamente y recientemente ratificado en la cumbre que tuvimos en San José, Costa Rica, los presidentes que nos invitaron, realmente las palabras de los presidentes fueron de agradecimiento, pero sobre todo a una cualidad, a la flexibilidad, la rapidez con que el BCE pudo responder con una estrategia de más de 3.000 millones de dólares en un mes de que se declaró la pandemia. Esto le permitió a los pequeños y medianos empresarios salvar algunos de sus empleos, le permitió a los gobiernos financiar las canastas, ¿verdad? Con alimentos para las personas que quedaron encerradas en casa sin una fuente de empleo. Ayudó a los gobiernos a reemplazar impuestos que no dejaron de percibir. Así que realmente el BCE pues, demostró cómo puede ser una herramienta de apoyo en lo más difícil. Y luego, a finales del año pasado, tuvimos 2 huracanes, ETA e IOTA, uno tras otro, solamente 2 semanas de separación, y causaron daño realmente muy grande. Y tuvimos una reunión con todos los presidentes aquí en la sede del BCE, y hacían un reclamo muy justo. Decían, ¿por qué vamos a tomar más préstamos de inversiones que se acaba de llevar el huracán? O sea, vamos a endeudarnos otra vez por el mismo puente. Entonces, el banco aprobó un paquete adicional de 2.500 millones para la infraestructura resiliente, donde la idea es cómo construimos mejor, no solamente reconstruir, sino que reconstruir mejor, y trabajar en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático que tanto afectan a nuestra querida Centroamérica. Encima de esto, el BCE logró recapitalizarse de 5.000 a 7.000 millones de dólares en un año del COVID. Y yo creo que esto refleja la importancia estratégica que no solamente nuestros países miembros tuvieron de la región centroamericana, sino que nuestros socios de muy largo plazo que nos han acompañado en las buenas y en las malas. Y quiero resaltar el rol de los socios nuevos y los socios existentes, el rol de Corea, de Taiwán, de España, de Colombia, de Argentina, de México, que realmente vinieron pues a recapitalizar el banco en medio de una crisis, por lo cual estamos muy agradecidos en ese apoyo que nos han dado a este banco. Hago una observación para mis queridos hermanos de Dominicana y de Panamá. Yo los considero centroamericanos, así que por eso no digo Centroamérica y Panamá, digo Centroamérica y Dominicana. También estamos en año de celebración, son 200 años de independencia, así que es el año del bicentenario y queremos seguir apoyando con nuestros recursos al sector público y al sector privado para darle esa dignidad a todas las personas de la región centroamericana. En este año, nuestro directorio aprobó las becas Bicentenario,
que son becas para estudiantes de recién salidos de primaria para que puedan ir a secundaria. Es una muestra, pero creo que es una señal de lo que queremos hacer. Realmente celebrar estos 200 años de independencia, haciendo que nuestros niños completen su educación secundaria. Así que seguimos trabajando muy de cerca. Yo quiero resaltar que a veces no son los millones de millones, a veces cantidades más modestas, y menciono una en particular que hicimos con ASIECA, con la frontera de Guatemala y Honduras en Corinto, que redujo el tiempo de pasar la frontera de 8 horas a 15 minutos. Eso es integración, eso es desarrollo. Y más recientemente con el Consejo Monetario, pues estamos creando el mercado de deuda regional, para bajarlo de un sueño a una realidad. Eso es integración centroamericana. Y en esos 60 años me siento muy orgulloso de estar acá, como me decía mi gobernador de Honduras, el ministro de Finanzas, me dice: Dante, ¿cómo es que estás en el BESIE? Y le digo: es destino. La verdad es que concursé, gané, casi el COVID me lleva, no obstante, aquí estoy. Así que creo que tengo una misión muy importante que cumplir, y es hacer pues que nuestra querida Centroamérica logre trabajar como una economía fuerte, dinámica, potente, la cuarta más rica del continente, y que erradiquemos de una vez la pobreza y la desigualdad. Así que muchísimas gracias, disfruten este seminario. Gracias, doctor Mossi. Y continuamos después de las palabras de bienvenida y apertura del evento por parte del doctor Mossi. Procedemos a presentarles la agenda que realizaremos en el día de hoy. Iniciaremos con la presentación del estudio conmemorativo. Además, tendremos la intervención de las máximas autoridades de SIECA y SECMACA. Además, más adelante realizaremos un conversatorio con las máximas autoridades de SIECA y SECMA. Y además finalizaremos con el periodo de preguntas del público, que más adelante estaremos en ello. Entonces, para continuar en este seminario, presentaremos los resultados del estudio elaborado por la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano y el Banco Centroamericano de Integración Económica, y aborda el estado actual del proceso de integración económica e identifica los hitos y logros más relevantes en estos 60 años de vigencia formal. Así también presenta escenarios prospectivos sobre el proceso de integración regional y la globalización, determinando las oportunidades y retos para Centroamérica. Para ampliarnos y presentarnos el estudio conmemorativo, nos acompaña el señor Pedro Caldentey del Pozo, investigador del estudio, y veamos un video introductorio primero de su perfil. Pedro Caldentey del Pozo es especialista en Economía del Desarrollo e Integración Regional Comparada. Es director del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía y profesor de Economía Aplicada. Es investigador de la Fundación ETEA, Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola Andalucía, y vicepresidente de su patronato. Fue asesor principal del Fondo España-SICA para la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, en el periodo 2007-2011. Ha trabajado con el gobierno español desde el año 2002 en los programas de cooperación regional con Centroamérica. Ha participado en el diseño y evaluación de políticas e instrumentos de desarrollo con la Unión Europea, CEPAL, OCDE, IICA, FAO y los organismos del SICA, y ha trabajado en terreno con gobiernos, universidades y ONGs en 12 países latinoamericanos. Muchísimas gracias por la presentación. Querido presidente del Banco Centroamericano, secretario general de la SIECA y secretario ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano, es un honor estar hoy conmemorando el 60 aniversario de la integración económica centroamericana junto a todos los asistentes al seminario. El trabajo que les voy a presentar a continuación tiene la intención de ofrecer una síntesis de lo que han sido estos 60 años de integración en un momento que está lleno de conmemoraciones que otorgan al año 2021 un carácter simbólico muy poderoso. Además de los 60 años de la firma del Tratado General de Integración Económica de 1960, coinciden también el bicentenario de la independencia
en varios de los países centroamericanos que forman parte del SICA, el 70º aniversario de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, que se firmó en 1951, y el 30º aniversario del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA, que creó el Sistema de la Integración Centroamericana. Y con números menos redondos, pero también celebramos este año el 28º aniversario de la firma del Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica, que dio lugar a esta nueva fase del proceso. 2021 es un año difícil, porque coincide con un momento político muy complicado en muchos de los países centroamericanos, en una región que sigue empeñada en enfrentar con eficacia los problemas de exclusión, de vulnerabilidad, las migraciones forzadas y otros problemas que condicionan su bienestar y su futuro. 2021 es además el año de una pandemia que va a pasar a los libros de historia y que apareció inesperadamente forzando un tiempo extra a la gran recesión que había estallado en el año 2008. 2021 es un año llamado a ser la coyuntura crítica, el punto de inflexión que permita a la región aprovechar este momento de cambio de ciclo para iniciar un nuevo centenario que consiga dejar atrás estos problemas tan presentes hasta ahora en los países de la región. Déjenme que antes de exponer los resultados del informe agradezca a las autoridades de las 3 instituciones aquí presentes por haberme elegido para realizar este trabajo. Mi conexión con la integración centroamericana viene desde los primeros momentos de su refundación en los años 90 y he estado observando el proceso en estas 3 décadas. Me siento muy honrado de haber trabajado en este ejercicio de reflexión, de síntesis y de mirada al futuro que pretende presentar el informe. Y quiero agradecer también a los equipos de las 3 instituciones por el trabajo de estos meses y por sus contribuciones a la mejora del documento que hoy les presentamos. En representación de un equipo que es muy amplio, agradezco estos meses de trabajo y estímulo a Celia Arguello en el Banco Centroamericano, a Eduardo Espinosa en SIECA y a Ricardo Rodríguez en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario. Permítanme. Que ponga en modo presentación. Tienen ahí en la siguiente transparencia el enlace al documento que pueden descargar cuando ustedes quieran. El documento sobre los 60 años de integración económica en Centroamérica, avances y retos. Este informe que les presentamos tiene 3 objetivos. El primero de ellos es explorar el potencial impacto de las principales tendencias del regionalismo en la integración económica centroamericana y situar el proceso centroamericano en los procesos de integración en el ámbito global desde una perspectiva comparada. En segundo lugar, pretende revisar la naturaleza y el estado actual del proceso de integración económica e identificar los hitos y logros más relevantes en estos 60 años de vigencia formal. Y en tercer lugar, pretende elaborar escenarios prospectivos sobre la economía global y la globalización en el complejo entorno actual para así determinar cuáles son los retos y oportunidades que tiene Centroamérica en los próximos años. Para eso, el documento desarrolla el índice que tienen en la transparencia. Un objetivo transversal y complementario de este informe es reforzar lo que llamamos la narrativa de la integración regional. Creo que todos coincidiremos en que la región dispone de un relato consolidado y común, ampliamente repetido, sobre la experiencia del mercado común centroamericano en los años 60 y 70 y el final de esa experiencia con la crisis de los 80. Es una narración que explica los fundamentos del mercado común centroamericano en el modelo de sustitución de importaciones y que ofrece una secuencia consolidada de hechos históricos y del rol de los instrumentos del proceso y el comportamiento de los distintos actores alrededor de él. El relato del periodo ofrece un proceso en el que se acuerda una estrategia común para modernizar a las economías de la región y cambiar sus patrones productivos y de inserción internacional. Es una narrativa positiva que también procesa las razones de su agotamiento y explica que el mercado común centroamericano se haya consolidado en la literatura académica global, no solo centroamericana, como un caso relevante y positivo sobre desarrollo e integración. La explicación de la evolución del proceso y sus implicaciones, como no puede ser de otra manera, incorpora también los elementos negativos que
aborda el trabajo en algunos de sus apartados y que tienen que ver tanto con la eficacia del modelo para cumplir sus objetivos como los efectos negativos en el ámbito político en otras dimensiones del desarrollo regional. Esquipulas, los acuerdos de paz de la región, tienen también un relato eficaz y hermoso sobre cómo la acción regional pudo poner fin a los conflictos con los acuerdos de paz cuando se liberó de las injerencias extranjeras y cómo pudo construir un modelo de paz, desarrollo, libertad y democracia que ha inspirado los proyectos nacionales de desarrollo en las últimas décadas. Pero los relatos no duran para siempre y tienden a embellecer la realidad, simplificándola, haciéndola accesible para sus ciudadanos, porque son de una eficacia extraordinaria y muy importantes para la ciudadanía. En los estudios sobre integración regional comparada a los que yo me dedico, tenemos cierta prevención, cada vez más, a citar el caso europeo como referencia por si ha generado expectativas inadecuadas en el regionalismo latinoamericano o en el caso centroamericano en particular. Pero déjenme poner el ejemplo de la Declaración Schuman, que algunos de ustedes conocerán, que dio lugar a la Comunidad del Carbón y del Acero en 1951, al mismo tiempo que Centroamérica firmaba la Carta de la ODECA. En ella los países firmantes, que solo 6 años antes se habían dedicado a matarse entre ellos, apostaron por más integración, más acción conjunta para evitar conflictos. Logremos primero Europa no será de una sola vez siguiendo un único plan general. Se construirá mediante realizaciones concretas, las cuales crearán una solidaridad de hecho, decía la declaración. Como decía Jean Monnet, otro de los padres de la Unión Europea, logremos primero acuerdos económicos que permitan hacer ver a los europeos las ventajas de la Unión. Así iremos creando las condiciones que posibiliten afrontar en el futuro la unidad política de Europa. Son dos frases que ilustran extraordinariamente bien no solamente el objetivo de la integración, sino su método. En Centroamérica han hecho menos caso a los padres de la integración y a los forjadores de la integración, pero déjenme que les cite a uno de ellos, que ya ha citado el presidente Mossi en sus palabras de introducción, a don Jorge Bueso, firmante del Tratado General de Integración Económica, que en un documento reciente del Banco decía: acelerar la integración con la Unión Aduanera y el Banco Centroamericano de Integración Económica, sentando las bases para que el centroamericano del año 2000 considerara la posibilidad de unirnos políticamente. Esa era la intuición que teníamos, subestimando la capacidad de autodestrucción que tenemos los centroamericanos. Yo pido a los centroamericanos, seguía diciendo don Jorge, sobre todo a la juventud, que lean estas mis opiniones, que jamás permitan que el militarismo vuelva a dirigir los destinos de nuestros países. Somos centroamericanos y no debemos pelearnos entre nosotros mismos. Nuestro futuro está en la Unión, inicialmente integrándonos económica y socialmente, y en el año 2021, tal vez, al cumplirse los 200 años de nuestra independencia, podamos, si no todos, algunos de los 5 países, unirnos políticamente como se trató de hacer en 1898-1991, cuando los 3 países del norte formaron la República Federal de Centroamérica al celebrarse los 100 años de nuestra independencia. Nuestra unión es la única salvación para estos pueblos. La integración centroamericana tiene pendiente contar la visión de lo que ha ocurrido desde 1993 hasta la fecha. Es difícil hacerla y consensuarla sin la perspectiva del tiempo, como es lógico. Este informe pretende ofrecer algunos elementos para explicar en qué ha consistido la integración en su segunda etapa desde 1993 hasta ahora, en sus segundos 30 años. Perdonen que tengo un descalabe de... Los relatos, decía, embellecen y ayudan a explicar la realidad, pero no esconden las dificultades que surgen de procesos tan complicados como la integración regional. Procesos que deben deben poner de acuerdo intereses comunes entre socios que tienen todo el derecho a discrepar sobre ellos para defender los propios y que tienen que hacerlo con instrumentos más limitados de los que dispone un Estado nacional. Por eso la integración es siempre sospechosa de lenta o de poco expeditiva, por su complejidad. No solo parece compleja, sino que es compleja. Este documento quiere destacar algunos de los avances más significativos que se han dado en estos años alrededor de la integración y corregir 2 sesgos muy comunes en el análisis sobre lo que ha pasado estos 30 años.
El primero es que la integración centroamericana no avanza, y es todo lo contrario, es un proceso que avanza. Como se puede apreciar en el gráfico, que refleja la evolución de las exportaciones e importaciones intrarregionales frente a las totales, según su peso relativo. Como se ve en el gráfico, destaca por una parte el gran crecimiento del comercio desde finales de los años 80 en el marco de la globalización, pero por otra parte, como en las dos fases de crecimiento de la región, de las economías de la región, se produce un crecimiento importante del comercio intrarregional en los años 70 y 70 y en los años 90 en adelante. Lo pueden ver en el gráfico siguiente, que encontrarán también en el informe más detallado, diferenciando por países. El gráfico muestra la evolución de las exportaciones intrarregionales por países. La escala del gráfico no permite apreciar bien el crecimiento de las exportaciones durante los años 60 y los años 70, un crecimiento que se produjo en medio de enormes dificultades políticas. El gráfico presenta cifras que dependen, por supuesto, del tamaño de los países, pero los datos señalan la evidencia sobre el desarrollo desequilibrado del crecimiento del comercio, así como las dificultades de los años 80. Pero reflejan, sobre todo, una de las bases del proceso de integración regional en cualquier parte del mundo, y es que se trata de un juego de suma positiva. Todos los países mejoran sus circunstancias después de la integración. El segundo sesgo que quería corregir, que el informe intenta corregir, es que la integración centroamericana es una integración que funciona mal con respecto a las demás. Todo lo contrario. La integración centroamericana es una de las que mejor funciona, las que más resultados obtienen en el panorama del regionalismo latinoamericano. Créanme que aguanta la comparación con el Mercosur, con la Comunidad Andina, con la Alianza del Pacífico, con el CARICOM y con cualquier otro proceso. La interdependencia económica de los países centroamericanos es uno de los factores que ayuda a caracterizarla mejor en el marco de todos esos acuerdos que ven en la transparencia. El comercio intrarregional entre los países centroamericanos está lejos de las cifras de la Unión Europea, pero es significativamente superior al de cualquiera de los procesos de integración latinoamericana. Para sustentar este argumento, y no me puedo detener excesivamente en el análisis de los gráficos que les quiero mostrar, hemos aplicado en el informe una serie de indicadores elaborados por el Institute on Comparative Regional Integration Studies de la Universidad de Naciones Unidas, el UNUCRIS, en Brujas, en unos trabajos coordinados por Philip de Lombard. En estos gráficos, en este gráfico, por ejemplo, que recoge el índice de intensidad del comercio, destaca cómo la intensidad del comercio intrarregional es especialmente elevada, tanto entre los 5 países centroamericanos de la Unión Aduanera Clásica como en el conjunto de los 8 países, del sistema, incluyendo los que no están en la integración. Si medimos, y lo podrán leer con más detenimiento en el informe, si medimos el índice de propensión al comercio intrarregional, verán también cómo destacan de nuevo las cifras de los países centroamericanos, incluso de los 8 países del sistema, participen o no de la integración económica. El indicador establece una distancia importante entre el caso centroamericano y los demás. Este índice no es una ratio, pero refleja la importancia, la relevancia, la tendencia de los países a comerciar entre sí. Los casos que presentan estos índices son, además del centroamericano y del de los 8 países del sistema, Mercosur, la Unión Europea, Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina y UNASUR, que no está en este caso en esta gráfica. De todos los procesos de integración regional, resumiendo, el centroamericano es en el que se constata una mayor interdependencia entre los países miembros. Pero ¿qué ha pasado una vez atendidos estos dos sesgos y confirmado que la integración centroamericana sí que avanza en términos económicos, confirmado que además la interdependencia del proceso centroamericano es mayor, significativamente mayor que la de otros procesos en América Latina? Debemos preguntarnos qué ha pasado después de 1993, de la firma del Protocolo de Guatemala.
Y lo que ha pasado es que desde entonces la integración económica actualizó y desarrolló sus nuevos instrumentos en 3 etapas que sugerimos para el análisis de esta etapa. La primera es la década 1993-2003, caracterizada por el desarrollo del Protocolo de Guatemala y por los avances en el establecimiento de la Unión Aduanera. La segunda, 2003 a 2013, está caracterizada especialmente por la negociación y firma de acuerdos comerciales norte-sur, en particular con Estados Unidos y con la Unión Europea, el CAFTA y el pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Y los años 2013-2020, que han estado caracterizados especialmente por los acuerdos de facilitación comercial y por el fortalecimiento de la coordinación dentro del subsistema económico. Cada uno de los periodos mencionados se caracteriza por la concentración de los países miembros de la integración económica centroamericana en los logros específicos que definen el periodo. Aunque la agenda de trabajo del COMIECO, del Consejo de Ministros de la Integración Económica en Centroamérica, se mantiene íntegramente y de forma constante en todos ellos. Conviene señalar, bueno, el impacto este es un gráfico muy parecido al anterior, pero sí refleja la importancia relativa del mercado intrarregional y extrarregional en las exportaciones de los países centroamericanos. El azul es el comercio extrarregional, el naranja es el comercio intrarregional. Es un gráfico que muestra de forma más explícita y visible cómo crece el comercio intrarregional entre los países centroamericanos. Estas 3 etapas, el conjunto de acciones, acuerdos, instrumentos desarrollados por los firmantes del Protocolo General del Tratado General de Integración Económica, están animando a que el mercado centroamericano sea crecientemente importante para la región. Desde 1993 se han producido hitos muy relevantes en el proceso de integración que tenemos que mencionar para construir el relato de lo que ha pasado. El primero de ellos es el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y la República Dominicana, el DR-CAFTA, que negociado el año 2003 y firmado en el año 2004 fue ratificado a partir del año 2005 en todos los países firmantes para entrar en vigor desde el año 2006. El segundo es el Convenio Marco de la Unión Aduanera, aprobado por COMIECO en Guatemala en diciembre de 2007, que aprueba que la Unión Aduanera se constituirá de forma gradual y progresiva y su establecimiento será el resultado de 3 etapas, de 3 subprocesos. La promoción de la libre circulación de bienes y la facilitación del comercio. Segundo, la modernización y convergencia normativa. Y tercero, el desarrollo institucional. La definición de estas 3 etapas ha quedado marcada como un marco de definición de objetivos en muchos de los documentos e hitos posteriores en la integración económica. Es una manera extraordinaria de resumir la agenda de la integración económica. El tercer hito, la adhesión de Panamá al subsistema económico centroamericano en julio del 2010 y su suscripción del protocolo del protocolo de incorporación de Panamá al subsistema en julio del 2012. Cuarto, la firma del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea en junio del 2012 en el marco de la 39 reunión de presidentes del SICA, un acuerdo que entró provisionalmente en vigor en su parte cuarta, el pilar comercial del acuerdo, para la Unión Europea, Nicaragua, Honduras y Panamá, después para El Salvador y Costa Rica. Para los países europeos está todavía en proceso de ratificación en los pilares de diálogo político y cooperación. Pero el pilar comercial del acuerdo está ya en marcha, como es bien sabido. El quinto hito es la aprobación en el año 2015 de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad con énfasis en la gestión coordinada de fronteras, aprobada por el COMIECO en el año 2015. Sexto, la hoja de ruta para avanzar en la Unión Aduanera 2015-2024, encargada por la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en diciembre de 2014 y recibida por ese mismo órgano en junio de 2015 y que contiene las actividades a desarrollar para alcanzar la Unión Aduanera en esas 3 etapas establecidas en su convenio marco. Y finalmente, la firma del marco general de los trabajos para el establecimiento de la Unión Aduanera
entre la República de Guatemala y de Honduras por parte de los presidentes de ambos países en febrero de 2015. Tras ese marco general, presidentes y cancilleres firmaron en abril de 2015 el protocolo habilitante para el proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de mercancías y personas naturales entre las repúblicas de Guatemala y Honduras. En junio de 2007 entra en vigor el acuerdo. En julio de 2008 El Salvador se incorpora al proceso tras la suscripción y ratificación del protocolo de adhesión a El Salvador. Son varios hitos de extraordinaria importancia para entender lo que está pasando ahora en el ámbito de la integración centroamericana, que han ido configurando el estado actual de la integración económica. Alrededor de ellos se han producido avances significativos en otros procesos de gran interés para la región y para el propio proceso de integración relacionados con el corazón del desarrollo económico, así como el desarrollo de políticas regionales en otras instancias del subsistema de la integración económica. Al mismo tiempo, y no me extiendo excesivamente, pero pueden encontrar más detalles en el informe, la integración económica ha desarrollado su proyección hacia el exterior. Tienen en ese gráfico un análisis de la importancia relativa de los mercados externos para la región. Les quiero llamar la atención sobre la importancia creciente que tiene el mercado centroamericano en el conjunto de las exportaciones o de las importaciones de Centroamérica. No me dejen exagerar demasiado si les digo que no está muy lejano en el tiempo la posibilidad de que el mercado regional se convierta, como pasa en la Unión Europea y en otros acuerdos, en el principal mercado para los países de la región. Está lejos, pero no parece imposible con los avances que se han dado en los últimos años. Para terminar la presentación del informe, les quiero hablar ahora de los escenarios de la integración. Pensando en detectar cuáles son los retos y las oportunidades que la integración económica se va a encontrar en el futuro, hemos analizado cuáles son las principales variables de incertidumbre para la región. La observación de las tendencias que han marcado el devenir reciente de la región, tanto en el ámbito internacional como regional o nacionalmente, se pueden vislumbrar algunas variables muy relevantes para el futuro. Eso es lo que hemos llamado las variables de incertidumbre, algunas de carácter exógeno y otras de carácter endógeno, que sin pretensión de exhaustividad por su amplitud y porque están desarrolladas en el trabajo, vamos a reseñar brevemente. Entre las variables de incertidumbre exógenas, de las que van a condicionar esos 4 escenarios de futuro que hemos construido, está la evolución de la pandemia de la COVID-19 y la velocidad de producción y difusión de la vacuna. En segundo lugar, el comportamiento de algunos actores con peso específico y relevante para la región, cómo van a evolucionar las relaciones de Centroamérica con Estados Unidos, en el ámbito económico y en otros ámbitos, o con la Unión Europea, o cuál va a ser la evolución de la presencia de China en la región. Y en tercer lugar, una variable de incertidumbre exógena que contempla el estudio es la evolución del sistema internacional y de la gobernanza global. Hay 2 vías. Hemos estudiado en estos últimos años 2 posibles vías, una proteccionista y otra de multilateralización de la gobernanza global. Hace 2 años la tendencia parecía señalar la vía proteccionista, hoy parece haber una recuperación del multilateralismo. En cuanto a las variables de incertidumbre endógena, quiero señalar 4. En el plano económico comercial hay varios factores que van a ser determinantes a corto y medio plazo. El desarrollo de las cadenas de valor regionales, cómo las cadenas se conectan con las cadenas de valor globales, el aumento de la competitividad en sectores estratégicos o con respecto a países que tienen estructuras productivas similares a la centroamericana, el aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio firmados con los socios y la conclusión con otros nuevos que están en proceso, el grado de profundización de la integración económica, especialmente en lo relativo a la extensión de la facilitación comercial, pero también en la convergencia normativa y el desarrollo institucional que establecía el convenio marco de la Unión Aduanera. En segundo lugar, son variables de incertidumbre endógenas las características que vayan adoptando los liderazgos políticos en los próximos años
en la región, tanto a nivel nacional como en el ámbito de las instituciones regionales. En tercer lugar, la inmigración y la violencia generada por el crimen organizado como representación de las condiciones en los que los centroamericanos desarrollan su vida cotidiana y encuentran posibilidades para controlar su futuro. El desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida podría llevar a una reducción de las migraciones en el largo plazo y así retener el capital humano esencial para que los países de la región crezcan. Por último, entre las variables endógenas, el impacto del cambio climático en la región, que ya saben, exacerba la frecuencia y magnitud de los fenómenos climáticos extremos que afectan a la región. Para diseñar estos escenarios se ha empleado la metodología GBN, que sugiere seleccionar dos variables de incertidumbre relevantes cuyo impacto en el resto de los ámbitos de incertidumbre sea amplio. De la interacción de esas variables, el multilateralismo y la existencia del proyecto regional, surgen 4 escenarios que son mutuamente excluyentes, aunque obviamente hay unas zonas intermedias entre todos ellos. Las variables vertebradoras de este análisis prospectivo van a ser la evolución del sistema internacional, son en el documento la evolución del sistema internacional de relaciones internacionales hacia un marco más proteccionista o multilateral y la existencia o no, como les decía, de un proyecto estratégico centroamericano. Y por proyecto centroamericano de desarrollo se entiende que exista un conjunto de principios, planes, estrategias, medidas o compromisos escritas o verbalizadas entre los liderazgos nacionales que los gobiernos de los países establezcan con los actores empresariales, sindicales y sociales y que estén encaminadas a la consecución de unos fines concretos: el fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos humanos, el establecimiento de un modelo productivo expansivo capaz de aumentar la productividad y de ser generador de empleo de calidad, la protección del medio ambiente, la aprobación de medidas redistributivas de la renta y de protección social para alcanzar sociedades más inclusivas, o el impulso al proceso de integración centroamericano, que tantas muestras ha dado de reaccionar en situaciones de crisis importantes como la actual, como ha hecho con el plan de contingencia ante la crisis. Termino señalando cuáles son los ejes de futuro de la integración económica que surgen del análisis de estos escenarios y de las posibilidades de que se den. Uno es el avance en la profundización de las etapas en el establecimiento de la Unión Aduanera, en especial de la facilitación comercial y la gestión común de fronteras y de redes de transporte. Los avances de los últimos años en esta línea han sido muy importantes. En segundo lugar, el aprovechamiento de las oportunidades que los acuerdos comerciales con terceros puedan ofrecer a las economías de la región. En tercer lugar, la construcción progresiva y coordinada de una agenda de cambio estructural a partir de los instrumentos de política pública regional que nacen del subsistema de la integración económica, otro ámbito en el que se han producido avances muy significativos, y el desarrollo de cadenas regionales de valor que permiten una creciente y mejorada inserción en la economía global. Espero que en el conjunto de los detalles de todo lo que ha ido pasando a lo largo de estos 60 años haya podido reflejar los avances importantes que se han producido en la integración económica centroamericana, que han tenido un efecto real en sus economías, complementario al de los esfuerzos que los países miembros realizan, y que el informe les ayude a percibir el proceso de integración como uno de los más dinámicos de la región latinoamericana, con indicadores de interdependencia entre sus economías y sus ciudadanos que permiten ser optimistas en el futuro. Y con esto terminaría mi exposición. Muchas gracias. Muy interesante los resultados obtenidos con este estudio y los retos que plantea el señor Pedro. Y para continuar con nuestra agenda, ahora nos acompaña el señor Melvin Redondo, secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Conozcamos su perfil a través del siguiente video. Melvin Redondo, secretario general. El embajador Melvin Redondo, hondureño, ocupa el cargo de secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, a partir del 16 de julio de 2017.
Previamente, se desempeñó como subsecretario de Estado de Integración Económica y Comercio Exterior de Honduras entre 2011 y 2017, y como jefe de negociaciones comerciales en los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Colombia, Taiwán, Corea y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. En la Secretaría de Industria y Comercio de Honduras, fungió como consejero de la Misión de Honduras ante la OMC en 2002, director general de Integración Económica y Política Comercial entre 2003 y 2005, y como subsecretario de Estado de Integración Económica y Comercio Exterior en el año 2005. Adicionalmente, formó parte del equipo que negoció la adhesión de Honduras al GATT-OMC en 1992 a 1994 y representó a Honduras en la Organización Mundial del Comercio en la presentación del segundo y tercer examen de política comercial de Honduras y en las conferencias ministeriales realizadas en dicho foro. En materia de integración económica centroamericana, sobresale su participación en las discusiones del Convenio Marco para el establecimiento de la Unión Aduanera de Centroamérica, la incorporación de Panamá al subsistema de integración económica centroamericana y la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio y Gestión Coordinada de Fronteras. En su calidad de subsecretario de Estado de Integración Económica y Comercio Exterior, diseñó y lideró los trabajos para el establecimiento de la Unión Aduanera Guatemala-Honduras, en el marco del proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de personas y mercancías entre dichos países. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder saludarles esta mañana y quiero iniciar con un afectuoso saludo al señor Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, y al señor Domingo González, secretario ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano. Así también como saludar al señor Pedro Caldentey, quien nos acompañó en el proceso de elaboración del documento conmemorativo de los 60 años del proceso de integración económica de Centroamérica, y a toda la audiencia que por supuesto nos acompañe en esta celebración. Igualmente, referirme en esta primera intervención resaltando que esta es una publicación inédita en el marco de los 60 años del proceso de integración. Para la SIECA realmente es un verdadero gusto poder conjugar esfuerzos con el BCIE y el CEMCA en la documentación, en la construcción de la documentación de esta cita histórica para el proceso de integración económica regional, la cual llega además en una coyuntura que nos invita a la reflexión sobre los escenarios futuros y a las rutas de acción previsibles, tal como nos los ha indicado el señor Caldentey y como también amablemente nos lo indicaba don Dante Mossi. El proceso de integración económica, sin duda alguna, ha sido un impulsor del desarrollo en Centroamérica. No podemos hablar de Centroamérica sin hablar de integración económica. Es una larga aspiración desde su emancipación y que conjuga precisamente este año que se cumplen 200 años de la independencia de Centroamérica, la necesidad de revisitar este viejo anhelo de integración regional. Como ya también nos ha indicado don Pedro Caldentey en su presentación, desde la suscripción del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, la región ha experimentado diversos periodos, pero sin duda alguna, como lo he mencionado antes, no podemos visitar la historia económica de Centroamérica sin visitar precisamente la evolución del proceso de integración económica centroamericana, primero a través de los primeros pasos que se hicieron de previo a la firma del Tratado General de Integración Económica en 1960, y también pues ya con el establecimiento del mercado común centroamericano, que marcó un hito realmente en el mundo en desarrollo, en procesos de integración, y que prácticamente nació en paralelo al proceso de integración más emblemático que se conoce hoy, que es el de la Unión Europea. Igualmente, referirme pues a que
como bien lo ha mencionado el señor Caldentey, pues la región ha pasado por diferentes periodos, más tumultuosos unos que otros, más retadores unos que otros, pero creo que sin duda alguna en el año que pasó y que aún estamos cursando, pues el mundo entero se enfrenta a uno de sus retos más importantes y es salir adelante de la pandemia. Y esto pues debe de reflejarse claramente en las agendas del proceso de integración y más específicamente en las agendas del proceso de integración económica centroamericana. La región sin duda alguna ha recorrido diferentes escenarios, ha recorrido y ha puesto en marcha diferentes proyectos a lo largo de la historia y hoy pues revisitaremos parte de esos hitos que más adelante comentaremos. Y es por eso que también, pues, en este estudio publicado hoy con el auspicio del BCIE, la CEMCA y por supuesto por la SIECA, pues tiene un valor muy especial porque sintetiza estos logros y la ruta que ha seguido Centroamérica, señalando pues precisamente aquellas empresas que han hecho avanzar y dar saltos de calidad al proceso, como también poner en evidencia aquellas situaciones que han sido retadoras y que pues han hecho que el proceso no se mueva a la velocidad que todos aspiramos. No quiero concluir sin destacar pues precisamente que en estos 60 años la región se consolida y como bien lo ha manifestado Pedro en su presentación, se presenta hoy con mucho orgullo como el proceso de integración económica del mundo en desarrollo más avanzado. Así que con eso yo quiero terminar esta brevísima intervención e igualmente aprovechar a todos los presentes para que puedan visitar y conocer esta presentación y otros estudios que también la diversa institucionalidad del subsistema de integración económica pues pone a disposición de la gran comunidad centroamericana para conocer más el proceso de integración económica de Centroamérica, que como lo he mencionado antes, pues orgullosamente se presenta como el más avanzado del mundo en desarrollo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted. Muy interesante y atinada su intervención, señor Melvin Redondo. Ahora recibamos al señor Domingo González, quien es secretario ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano para el periodo 2018-2022. Veamos su video perfil. Domingo Javier González Hidalgo, secretario ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano para el periodo 2018-2022. Anteriormente, se desempeñó como gerente de la División de Estadísticas Económicas del Banco Central de Nicaragua y en la Secretaría de la Presidencia del BCN, entre otras responsabilidades en su carrera profesional de la Banca Central. También ha representado al BCN y a Nicaragua en diferentes instituciones de América Latina y el Caribe. Licenciado en Economía y máster en Economía en la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Cuenta con un diplomado en Economía Nacional en la Universidad Bruno Leuschner, Berlín, Alemania. Posgrado en Economía de Banco Central en el Banco de Guatemala y posgrado en Macroeconomía en la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Buenos días a todos. Un abrazo caluroso al doctor Mossi, a nuestro querido amigo Melvin Redondo del SIECA, a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta reunión, en este evento especial conmemorativo a los 60 aniversarios de la integración centroamericana. Un saludo cordial a todos nuestros centroamericanos, a todos los que nos acompañan gracias a estas novedosas tecnologías de la virtualidad. Realmente para mí es un honor estar celebrando como secretario ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano estos 60 años de la integración de este proceso arduo que ha mostrado a lo largo de todos estos años la gran aspiración de los pueblos centroamericanos. Además,
coincide con los 200 años de la independencia de nuestros países, aspiraciones a las que no hemos renunciado, aspiraciones que como pueblo tenemos todavía en pensamiento, en objetivo, en camino de alcanzar esa unidad de nuestros pueblos centroamericanos. Realmente el proceso de la Unión Centroamericana ha avanzado paso a paso, tal vez no como lo pensaron los pensadores originarios de esta gran tarea histórica, como es llegar a esa consolidación de una sola república. Pero sí, a lo largo de todos estos años se ha venido construyendo la institucionalidad que ha hecho caminar a nuestros países hermanos. No se puede hablar del desarrollo económico de cada uno de nuestros países sin pensar, como decía Melvin Redondo, en el desarrollo económico centroamericano en su conjunto, en este esfuerzo de países hermanos, donde dentro de estas institucionalidades hay muchas instituciones que destacan como la SIECA, el BESE, la Secretaría y otras instituciones que son motores en este impulso de unidad centroamericana. El documento que muy valioso para nuestra región como documento histórico, primero, inédito, en nuestros momentos de análisis de integración de nuestros países, que nuestro colaborador y amigo Pedro Caldentey nos ha puesto a disposición, tiene un gran valor para nuestras generaciones, para nuestro futuro, para el análisis político, económico que podamos hacer, digamos, las generaciones presentes y futuras en esa ambición de alcanzar esa unidad de nuestros pueblos, esa unidad económica y política que merecen nuestros pueblos centroamericanos. El documento conmemorativo analiza los principales avances del proceso de integración centroamericana en el marco de su 60 aniversario y determina los principales retos, avances en el avance de la agenda de integración económica regional, presenta las principales tendencias institucionales, económicas y sociales y políticas del regionalismo y los procesos de integración a nivel mundial desde una perspectiva comparativa. Describe el estado actual del proceso de integración económica e identifica sus hitos y logros más relevantes. Finalmente, elabora escenarios prospectivos para la economía internacional, la globalización ante la emergencia del COVID-19 y determina las oportunidades y retos de Centroamérica para asegurar la inserción competitiva en los mercados internacionales. La pandemia también ha traído esos grandes retos y oportunidades porque ha demostrado la unidad de nuestros pueblos alrededor de las adversidades, inclusive en nuestras diferencias. Hemos buscado mantener esa unidad y esa coherencia política para poder enfrentar con mejores resultados esta pandemia. Creo que el documento en sí tiene un gran valor analítico, inclusive en términos de las perspectivas que nuestros países buscan en esa unidad desde el término de la globalización y desde el término de nuestras realidades económicas como región y como países. En ese sentido, agradecemos de parte de la Secretaría y del Consejo este enorme esfuerzo que han hecho estas tres instituciones en presentar a nuestro público centroamericano y a la comunidad internacional un documento analítico para mostrar los esfuerzos que como centroamericanos, que como espíritu patriótico de todos los centroamericanos aspiramos a esa unidad, que no hemos renunciado y que convivimos con nuestras diferencias y que estamos seguros que en un día no muy lejano podremos integrarnos más plenamente en esta aspiración, sueño centroamericano de la gran patria centroamericana. Muchas gracias. Con esto no quiero yo extender más, digamos, estas valiosas aportaciones del doctor Dante Mossi y de Melvin Redondo, que han expresado de manera muy clara los grandes hitos, digamos, de los alcances de la integración centroamericana y los contenidos, digamos, que contiene el resumen que muy
a gusto y de manera resumida nos ha presentado el señor consultor Pedro Caldentey. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por sus palabras tan atinadas en el día de hoy, señor Domingo. Y ahora daremos inicio al conversatorio con nuestras máximas autoridades del CIECA y SECCA. Señor Melvin Redondo, le formularé la siguiente pregunta para comenzar. ¿Cuál considera usted que es uno de los hitos más relevantes en los 60 años de la integración económica? Bueno, muchas gracias. Muy interesante la pregunta, ¿verdad? Porque realmente a nivel de hitos podríamos identificar hitos de diferente naturaleza. Si a nosotros nos tocara hablar de los hitos, yo creo que el principal hito, y no sé si es un logro al final del día, pero yo lo quiero poner como hito, es que Centroamérica se constituyó como una zona de libre comercio que hoy tiene el 99% del comercio libre de aranceles. O sea, ese es un logro impresionante para la región. Garantiza, mejor dicho, da fe de que el proceso es un proceso que en sus 60 años tiene resultados concretos. Ese 99% del comercio da cuenta de aproximadamente un tercio de todas las exportaciones totales que de Centroamérica salen al mundo, se quedan aquí en Centroamérica. Y el hecho de que los propios países centroamericanos sean o el segundo o el primer socio comercial para ellos mismos, pues da cuenta también de la solidez que tiene el proceso de integración. Y ese es un hito que se ha venido construyendo a lo largo de los 60 años que marca el proceso de integración. El hecho de tener regulaciones armonizadas es un hito importantísimo. El hecho de que exista una institucionalidad sólida, fuerte y que también abarca diversos temas del proceso de integración. Desde la CIECA puedo mencionar que en materia de integración económica, el hecho de que tengamos una Secretaría de Integración Económica con una capacidad técnica sólida, que nos acompañemos también de diferentes instituciones especializadas, como lo es el Consejo Monetario Centroamericano, como lo es el centro que tiene que ver con la política de la pequeña y mediana empresa, instituciones especializadas en el tema del sector agrícola, del sector energético, el hecho que también tenemos un banco de desarrollo a disposición de todos los centroamericanos, realmente hace ver de que la región tiene hitos que son muy importantes en la región. Para mí el principal hito realmente es que en los 60 años el proceso de integración ha logrado consolidarse, ha logrado sortear los diferentes obstáculos de naturaleza exógena, como lo han sido, por supuesto, los fenómenos naturales que han abatido la región centroamericana, no ahora, sino también en sus 60 años de vida. El hecho también de que haya sorteado diferentes etapas tumultuosas a nivel político en la región centroamericana y de que el proceso de integración siempre haya mostrado su resiliencia, realmente da testimonio de lo importante que es el proceso para la vida de los países centroamericanos. Entonces yo pienso que el hecho de que la propia integración haya sorteado estos 60 años, de que consolide una zona de libre comercio que es boyante, igualmente que tenga una institucionalidad sólida, que tenga organismos especializados en el proceso de integración y que el propio proceso de integración sea referente en el mundo, se convierte realmente en uno de los hitos principales del proceso de integración económica en Centroamérica y que da pie, por supuesto, a un andamiaje que sirve de referente para la construcción de agendas regionales, como lo vamos a ver más adelante en el proceso. De hecho, este proceso de integración centroamericana, que hoy tiene un andamiaje sólido de integración, pues se constituye también como un elemento que sirve para abordar estos nuevos retos que están por delante ante esta nueva realidad cambiante y desafiante en la cual nos vemos sumergidos en este momento. A nivel muy macro, a nivel mucho más específico, yo apuntaría, por ejemplo, a la incorporación de Panamá
al proceso de integración económica centroamericana en el año 2012, el establecimiento de los trabajos de integración profunda que vienen saludando Guatemala y Honduras, el hecho de que tengamos normativa común como un código aduanero uniforme centroamericano se convierten en hitos importantísimos, el hecho de que tengamos más de 76 regulaciones técnicas que vienen a regular, valga la redundancia, diferentes aspectos del quehacer económico centroamericano, que tengamos un sistema de interconexión eléctrica, como lo es el CIEPAC, que tengamos la red de carreteras centroamericanas, todas con la nomenclatura de CA, el hecho de que tengamos una política de veda para ciertos productos del sector marino, que tengamos una política regional MIPYME, que tengamos una política también que integra temas de género, que tengamos diversos temas sobre políticas para el sector agrícola, que incorporemos ahora los temas de resiliencia también en esto, que estemos trabajando en un mercado de deuda, que tengamos esta política de seguros contra riesgos regionales también, pues son diferentes hitos que apuntalan el proceso de integración económica centroamericana. Yo creo que ahí es importante que llevemos a la comunidad centroamericana, que le demos a conocer todos estos elementos que hoy por hoy damos por sentado, pero que han sido el esfuerzo realmente de estos 60 años de integración económica que pues estamos celebrando en el contexto también del bicentenario y, por qué no decirlo, también en el contexto de los 60 años de fundación de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, ahora justo en 2021, y también el año que recién pasamos, los 60 años del Banco Centroamericano de Integración, y que también ahora estamos celebrando los 20 años de establecimiento del CENPROMIPE. Eso da una idea de que los gobiernos de los países centroamericanos confían y creen en el proceso de integración. Y eso de por sí ya verdaderamente es un hito en el proceso de integración centroamericana, de frente a otros procesos de integración que no presentan el dinamismo que tiene la región centroamericana. Muy interesante lo que acaba de exponer, y justamente en miras de seguir avanzando en pro a nuestra región centroamericana. Ahora la consulta va dirigida al señor Domingo González. ¿Cuáles considera usted que han sido los principales aportes que han hecho el Consejo Monetario Centroamericano y su Secretaría Ejecutiva, y por medio de ellos los bancos centrales de la región, al proceso de integración económica en el ámbito financiero y monetario durante los últimos años? En primer lugar, y quiero resaltar con claridad, es la resiliencia de la unidad, el mantenernos unidos. Hemos aprendido a caminar juntos a pesar de las adversidades. En primer lugar, el Consejo Monetario Centroamericano es una de las instituciones que ha trabajado de manera ininterrumpida a lo largo de sus casi 60 años, 57 años de existencia, sin que se haya suspendido una sola reunión de su Consejo Monetario en funcionamiento, a pesar de las adversidades de todo tipo, ya sean estas políticas sociales o de naturaleza, de catástrofes naturales. La Secretaría y su Consejo Monetario siempre han estado trabajando desde su inicio para la unidad, para la consolidación de la integración centroamericana. A lo largo de sus casi 60 años de existencia, los bancos centrales han logrado mantener, y esto es muy importante para la estabilidad de las políticas económicas en nuestros países, mantener la comunicación, el diálogo técnico regional entre los presidentes y gobernadores, que ha sido de mucha importancia para el análisis económico regional y cada uno de los países. Asimismo, ha mantenido la colaboración técnica en términos de banca central en todos los niveles y a través de los distintos comités y grupos de trabajo que tenemos dentro del Consejo y la Secretaría. En este sentido, los bancos centrales han promovido mantener una representación como grupo de países en distintas instancias regionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL, entre otros. Desde allí mostramos la unidad donde los países nos ponemos de acuerdo para tener una representación
ante estos organismos internacionales de manera rotativa. Dentro del sistema de integración, la trascendencia del CMCA como órgano regional de la banca central se mantiene a lo largo de décadas en un trabajo ininterrumpido a favor de los bancos centrales y por medio de ello en beneficio de los pueblos de Centroamérica. Un hito en esta integración y de la importancia que tiene el Consejo Monetario Centroamericano es la incorporación de la República Dominicana tanto al sistema de integración como al Consejo, que enriqueció la experiencia de integración, transformando a Centroamérica en una comunidad de naciones con principios e ideales comunes más allá del ámbito geográfico y del istmo centroamericano. Muchos han sido los logros obtenidos. Entre ellos destacan el sistema de interconexión de pagos que tenemos a nivel de todos los países miembros del Consejo Monetario, el cual permite a los clientes de los bancos y entidades financieras afiliadas al sistema hacer transferencias electrónicas de fondos entre países miembros del Consejo Monetario en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica de forma rápida y segura y bajo costo. Tenemos además un programa de armonización de estadísticas macroeconómicas y financieras que son de mucha importancia para el análisis económico tanto regional como de cada un país en particular, que permite mejorar las comparaciones y facilitar la coordinación de las políticas en la región en el contexto de la integración monetaria y financiera y la definición de los estándares por los países de la región para armonizar los instrumentos de deuda pública, que ese es otro de los elementos que estamos trabajando en conjunto con el BCE y el Consejo de los Ministerios de Finanzas de promover el mercado de deuda pública regional que mencionó el doctor Dante Mossi. El diálogo técnico regional en reuniones conjuntas con autoridades de superintendencia de bancos y otras instituciones financieras son de mucha relevancia para el análisis regional de los grupos financieros, de las amenazas y los riesgos financieros que son tan evidentes hoy en nuestros países, o de los riesgos de ciberseguridad, los riesgos de los ataques terroristas, digamos, por medio de estos puntos financieros. El análisis de estos flujos financieros entre los países para comprender mejor y canalizar mejor estos esfuerzos de integración. También hemos buscado fortalecimiento de integración hacia adentro, colaborando más estrechamente con SIECA, con COSEFIN y con BCE, que son, digamos, las instituciones más afines con el Consejo Monetario, sin olvidar a la Superintendencia de Bancos, que aunque no está oficialmente dentro de la integración como institucionalidad de la integración, pero es parte de esa existencia de la institucionalidad de nuestros países y que es de mucha importancia para poder tener un amplio análisis del análisis financiero, de la estabilidad financiera, de los riesgos financieros de nuestra región. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, se mantienen retos importantes que se verán potenciados en el futuro como consecuencia de la pandemia y la vulnerabilidad de la región ante el impacto de los efectos del cambio climático, que son desafíos que tenemos y que no los podemos eludir, que amenazan con profundizar la pobreza, la desigualdad y la inestabilidad política y social de la región. Por ello, Centroamérica reclama esfuerzos decididos de la comunidad internacional para proveer una asistencia financiera solidaria que permita la formulación de una estrategia de crecimiento sostenible en armonía con la naturaleza, la democracia y los derechos humanos. Esto es, en términos generales, lo que podríamos decir, los aportes que nosotros tenemos como consejo, como secretaría, desde el ámbito de lo que es la política monetaria, la integración financiera, la estabilidad financiera de nuestra región. Los aportes a veces no son evidentes, como pueden ser evidentes en otras instituciones que son más palpables, como es la integración por el lado del comercio, el transporte, las aduanas, pero esta es la parte, digamos, del sistema nervioso que conforma el sistema financiero. Gracias, señor Domingo, por su aporte. Ahora vamos a continuar porque esta consulta va dirigida para ambos. Nos gustaría conocer desde su punto de vista, comienzo con el señor Melvin,
¿Cuáles son los próximos pasos en el marco de integración económica? No, gracias. Yo creo que es una pregunta muy oportuna y la verdad es que no hay mejor momento ahora de que preguntarnos qué sigue en la agenda de integración regional ante la coyuntura actual. Ya en este momento creo que es necesario priorizar el tema de recuperación económica luego de los efectos de la pandemia del COVID-19, para lo cual pues se requiere un ejercicio de planificación y de coordinación muy bien articulado entre las diferentes instancias del proceso de integración económica para sacar adelante un plan de recuperación económica de la región. En este momento ya con el mandato de nuestro Consejo de Ministros, con el mandato del Consejo de Ministros de Integración Económica, la SIECA, conjuntamente con una variedad de instituciones y con una variedad también de participantes, ha venido preparando una propuesta de un plan de reactivación económica para la región centroamericana. Naturalmente, como lo mencionaba, sacar adelante un plan de recuperación económica a nivel regional requerirá de mucha articulación a nivel regional, valga la redundancia, y un nivel de articulación muy claro con los programas de reconstrucción y de recuperación que también los países han venido impulsando por otro lado. En tal sentido, creemos que la parte de recuperación y reactivación económica es crítica para incorporarla en la agenda del proceso de integración en todas sus perspectivas. Y ahí, por supuesto, el concurso de toda la institucionalidad y, por supuesto, el concurso del Banco Centroamericano de Integración Económica como un banco de desarrollo de la región y el concurso de los diferentes consejos sectoriales que tiene Centroamérica en materia de integración económica, pues va a ser crítico para incorporar el tema de recuperación y reactivación económica luego del COVID. Igualmente, destacar que la región pues ha venido trabajando desde 2015 en una estrategia centroamericana de facilitación de comercio y que ahora pues como parte de esta estrategia y de esta política de recuperación vamos a necesitar todavía un mayor nivel de facilitación de comercio, tanto para los flujos intrarregionales como para los flujos de comercio extrarregionales. Ya prácticamente entramos a nuestro 6º año de implementación de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio, pero es evidente en este momento que se requieren esfuerzos mucho más articulados y se requiere intensificar las medidas de facilitación de comercio. En ese contexto, pues la agenda debe de incorporar definitivamente una aceleración de las medidas de facilitación de comercio. Como ya lo mencionábamos antes, pues la región destina al mercado intrarregional aproximadamente 1/3 del total de las exportaciones. Y eso es muy significativo, como lo mencionaba don Pedro en su presentación, es una región muy integrada. En consecuencia, vamos a necesitar todavía mejorar más nuestros indicadores de facilitación para crecer todavía más en nuestro comercio intrarregional y acercarnos a niveles de compenetración económica que sean todavía mucho más elevados. Por supuesto, una discusión que está en el camino es seguir avanzando a estadios de integración todavía más avanzados. Importante mencionar también que como parte de este proceso de reactivación, los esfuerzos a identificar proyectos emblemáticos y estratégicos en materia de infraestructura que apoye el proceso de integración también deberá ser mucho más visible en la agenda de trabajo. Para eso la región pues ya también cuenta con una política marco regional de movilidad y logística que está a las puertas de presentar una cartera de proyectos de naturaleza regional que impulsen precisamente la movilidad y la logística regional, tomando ventaja de su posición privilegiada. El tema de cadenas regionales de valor, pues también deberá de tomar mucha mayor importancia en el futuro cercano. Ya trabajamos
al menos 2 cadenas regionales de valor, pero estamos seguros de que existen más cadenas regionales de valor donde se pueden intervenir con mucha mayor precisión e incorporando otros actores de la institucionalidad, por supuesto, y también incorporando a otros sectores que todavía no están tan evidentes dentro del proceso de integración. Y para eso, pues vamos a tener que aprovechar iniciativas como la política regional MIPYME, iniciativas que también van destinadas a una política agropecuaria que incorpore temas de resiliencia y de cambio climático, lograr una mejor articulación con el resto de los pilares del proceso de integración centroamericana y que incorporen temas de forma mucho más evidente como el cambio climático, la resiliencia, una mayor articulación y que de esa forma construyamos una agenda que aborde los desafíos que hoy por hoy se enfrenta la región centroamericana. En resumen, debemos de apostarle mucho a la reactivación, a la recuperación económica, teniendo elementos como la identificación de proyectos de carácter regional que sean emblemáticos y de alto impacto a nivel de integración económica, el tema de la facilitación de comercio, profundizarlo aún más y, por supuesto, continuar los trabajos de convergencia normativa y de identificación de cadenas de valor y, por supuesto, igual incorporar temas de bioseguridad en la agenda de integración centroamericana, particularmente en temas como el sector turístico, que tienen un alto impacto derivado de la pandemia del coronavirus y que pueden ser altamente beneficiados y de alto impacto económico con medidas de bioseguridad incorporadas en la agenda de reactivación económica. Yo me detengo ahí, sin dejar de mencionar pues el elemento tecnológico que en todo momento tiene que estar de lado de cara a la cuarta revolución industrial que tanto se menciona, pero que cuesta tanto implementar. Me detengo ahí. Muchísimas gracias. Así es, hago énfasis en sus palabras y su aporte, señor Melvin, muchas gracias. Y ahora igualmente continuamos con el señor Domingo, haciéndole la misma consulta. ¿Cuáles son los próximos pasos en el marco de la integración económica, según usted? Para nosotros, desde la perspectiva de la Secretaría del Consejo Monetario, es continuar avanzando en la consolidación de la institucionalidad centroamericana y en la tarea específica, como objetivos específicos de los bancos centrales y de su Consejo Monetario Centroamericano, es continuar dando las pautas de la estabilidad macroeconómica, monetaria y financiera, sin la cual no se puede promover los flujos financieros y los flujos de inversión que tanto necesitan nuestros países. La tarea principal de nuestros bancos centrales, de nuestro Consejo Monetario, es seguir coordinando estas políticas, seguir promoviendo esta estabilidad macroeconómica y financiera que gozamos hoy a pesar de las adversidades de la pandemia. Seguir consolidando estos logros macroeconómicos, monetarios y financieros que le brinda garantías, que le brinda estabilidad económica y financiera a nuestros países para promover, para crear ese clima de inversión, son las bases, son los pilares que necesitamos seguir fortaleciendo en conjunto, dándonos este marco de colaboración que actualmente tienen los presidentes y gobernadores en sus diálogos, en sus análisis macroeconómicos regionales, precisamente para promover este clima de negocio, este clima de estabilidad macroeconómica que necesitan las inversiones, tanto locales como extranjeras, que se necesita para que venga, digamos, esos flujos de inversión, esos flujos financieros a nuestras economías que tanto se necesita y para poder ir conteniendo poco a poco a través de la inversión y el empleo esas grandes olas de migración que se suceden en nuestros países centroamericanos. Esa es la tarea que tenemos. Pero ante esto tenemos el reto de la pandemia. Si no logramos vencer la pandemia lo más pronto posible, no podríamos seguir avanzando en lo que queremos con este plan de reactivación que ya tenemos diseñado y que debemos de realmente buscar como no solo sea de reactivación, sino de un impulso de desarrollo más allá de los niveles de prepandemia. Gracias a ambos por sus aportes. Y ahora abrimos un espacio para preguntas al público. Tendremos con nosotros, además de las autoridades, al señor Pedro
Caldentey del Pozo, investigador del estudio, para que puedan entonces participar y responder algunas de sus preguntas. Los interesados en realizar sus consultas lo pueden hacer a través del panel, como lo habíamos dicho hace un rato atrás, a la derecha, donde podrán dejar su comentario o pregunta, ya sea a través de Facebook o YouTube. Recuerden hacer su consulta e indicarnos a qué panelista va dirigida. Pero para comenzar, entonces le damos inicio. Vamos aquí a verificar cuáles son las preguntas que tenemos para el día de hoy. Tenemos para el señor Pedro la primera pregunta. Dice, ¿cuál sería para usted el hallazgo más relevante de este estudio? Pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que como han demostrado el coloquio entre don Melvin y don Domingo, lo que muestra este estudio es que lo que ha pasado estos 30 años no es una sucesión de hechos inarticulados muy dependientes de la coyuntura. A mí me parece que ha habido un proyecto de integración económica que ha podido acelerar en algunos periodos, que se ha visto frenado en otros periodos, pero que ha conseguido desarrollarse sin freno durante estos últimos 30 años. Me da la impresión de que la percepción de la integración, que es un fenómeno muy complejo, plantea las dificultades de percibir cuáles son sus avances. Y yo creo que basta con comparar cómo estaba la integración económica hace 10 años o cómo estaba hace 20 años para constatar que la articulación de los actores económicos en torno al mercado regional es muy significativa. Por supuesto, no hay que ser complaciente, pero yo creo que es hay que valorarlo de forma positiva, ¿no? Y más como insistí antes, si se compara con otros procesos de integración que no han podido avanzar tanto como el centroamericano. Gracias. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta para usted en este momento. Desde una perspectiva comparativa, ¿cómo se situaría el proceso de integración centroamericana en el ámbito global? Ahora, perdón, que he apagado mi micro. Pues yo creo que en el entorno latinoamericano, el proceso de integración centroamericano no tiene la misma relevancia que el Mercosur, porque los países centroamericanos no tienen la importancia estratégica que tienen los grandes países del Cono Sur, pero el dinamismo de la integración económica, los instrumentos que se han ido generando, la respuesta a la pandemia, demuestran que la integración económica centroamericana es la más activa, la que es más importante para las empresas y para los gobiernos de la región. Por muy impacientes que nos mostremos ante los deseos de que la integración avance mucho más. Yo creo que en el ámbito regional la integración centroamericana es la más avanzada de América Latina. Y en el ámbito mundial, pues una de las cosas que hemos hecho en este informe es compararlo con otros procesos, incluso con ASEAN. Fíjense la importancia que tiene la integración asiática y la apuesta que han hecho sus gobiernos por darle un impulso, pero confíen en mí o vean en el estudio, la integración centroamericana ha llegado más lejos que la integración asiática por ahora, ¿no? Otra cosa es que el potencial de los países asiáticos es enorme, ¿no? Y por eso estamos todos con los ojos puestos en lo que pasa allí. Muchas gracias. Excelente, señor Pedro. Aquí estamos encontrando otra pregunta para usted. Dice, ¿cuáles han sido las principales ventajas o lecciones aprendidas que nos deja la pandemia en cuanto al desarrollo de la región? Perdón que te he cambiado la cámara porque me parece que estaba congelado, ¿verdad? Pues la pandemia ha dejado muy pocas ventajas, ¿no? No es fácil responder a esa pregunta, pero yo destacaría dos cosas. Recientemente, para un congreso en el ámbito de mi trabajo en la universidad, hemos comparado las respuestas regionales en América Latina a la pandemia. Y de nuevo,
la respuesta centroamericana es más importante que la que ha podido dar el Mercosur, la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico o CARICOM. Y quiero resaltar por qué. No, a lo mejor la respuesta no ha sido plenamente satisfactoria, si ustedes quieren, ¿no? Habría que valorarlo, hay que medir los indicadores. Pero primero ha habido una respuesta y segundo, yo creo que lo que hemos constatado es que la capacidad, las instituciones y los instrumentos regionales que la integración centroamericana ha creado estos años estaban listas para responder a la pandemia. Y eso no ha pasado en otros procesos. Cuando se critica la complejidad institucional de la integración, que es un elemento que por supuesto hay que valorar, a veces se olvida que cuando hacen falta las instituciones tienen que estar ahí, ¿no? No puedes pedirles cosas de repente. Ese es un elemento. El otro elemento de la pandemia, y esto lo hemos vivido intensamente en Europa, es que ha generado un cambio de paradigmas. Yo creo que las soluciones que estamos pensando que hay que dar a la pandemia, en materia de política fiscal o monetaria, yo creo que las tres instituciones que promueven este informe han hecho un trabajo muy interesante de análisis de las medidas que se tomaron. Demuestran que hemos cambiado de chip, ¿no? Que lo que tenemos planificado hacer es mucho más funcional para los intereses de la región. Yo espero que en materia de extensión de la vacuna, que en materia de financiación de la deuda, el entorno multilateral sea un aliado para países como los centroamericanos. Y ahí es donde la respuesta regional, la acción conjunta de los países centroamericanos puede ser enormemente rentable, porque la percepción de una participación común de los países centroamericanos en las negociaciones de financiación de la deuda o en el COVAX para el acceso a las vacunas puede ser un gesto extraordinario, ¿no? Yo creo que la integración ha demostrado que aunque es un asunto complejo y aunque es difícil poner de acuerdo a todos los países, en situaciones de complicación, Centroamérica tiene ahí un recurso a utilizar. Gracias. Gracias, señor Pedro. Sí queremos informarles y recordarles que el estudio está disponible en las plataformas de las instituciones. Y para continuar, tenemos una última pregunta que nos gustaría realizársela al señor Melvin y al señor Domingo, comenzando por el señor Melvin. ¿Cuál considera usted que es el escenario prospectivo más probable para Centroamérica? Bueno, yo creo que en términos del escenario prospectivo, creo que hay varios elementos que habrá que considerar en cuenta. Yo creo que Pedro ya mencionaba uno, el tema en cuanto a evaluar cuál va a ser la velocidad de recuperación luego de la pandemia. Yo creo que ese es un elemento. Esperaríamos, por supuesto, que la tasa de vacunación y de disponibilidad de vacunas en el mundo pues también se acelere en los próximos 2 semestres, diría yo, y que eso contribuya pues a apalancar un regreso al nivel económico prepandemia. También estamos viendo algunos signos positivos, especialmente una vuelta a un escenario menos confrontativo a nivel multilateral sobre todo, y es decir, tal vez una vuelta a un mayor nivel de colaboración multilateral. Yo creo que es un signo positivo. Y otro elemento que también tenemos que considerar es el reconocimiento de las necesidades que tienen países como de la región centroamericana de enfrentar temas como el cambio climático, reconocer la capacidad que pueden tener de frente a los riesgos y a los retos que deben de abordarse desde una perspectiva multilateral. Creo que eso es un signo importante, y creo que la necesidad de la vuelta a un esquema más colaborativo y a un enfoque menos confrontativo también son buenos signos. Yo me aventuraría a decir, aunque los escenarios son altamente volátiles y pues un fenómeno en una región alejada del planeta pues de repente tiene
impacto a nivel global, que podemos esperar un aceleramiento de la disponibilidad de vacunas en el corto plazo, digamos en los próximos 2 semestres, lo que va a redundar en una mayor capacidad de recuperación, una vuelta a un mayor nivel de cooperación a nivel multilateral y el reconocimiento de la necesidad de incorporar políticas de resiliencia con una proporción más intensa en países como los de la región centroamericana, pues también creo que están presentes, pero que también va a depender de precisamente la capacidad de actuación coordinada que estos países puedan tener de cara a esta actuación multilateral. Yo me quedaría con cierto grado de prudencia con este escenario, sin embargo, reconociendo pues que hay mucha volatilidad y de que por supuesto los escenarios pueden cambiar de un día para otro, como nos sucedió con el caso de la pandemia. Entonces yo pensaría que por ahí podemos orientar, pero naturalmente hay una combinación de temas exógenos y de temas endógenos que tienen que abordarse para poder hacer una perspectiva un poco más aterrizada. Yo me quedaría por ahí. Gracias. Y ahora le hacemos la misma pregunta al señor Domingo. Nos encantaría saber cuál considera usted que es el escenario prospectivo más probable para Centroamérica. Bueno, me gustaría primero referirme que a ese escenario prospectivo para Centroamérica pasa por la recuperación, ¿verdad? Por la reactivación económica, la cual está en dependencia primero de 2 elementos en cuanto a salud, ¿verdad? Necesitamos fortalecer nuestros sistemas de salud para salvar vidas y necesitamos de un programa masivo de vacunación para continuar avanzando y vencer la pandemia. Esto necesariamente, de urgencia, seguimos necesitando la asistencia y la cooperación financiera sostenible para nuestros países. Sostenible, y lo digo sostenible porque puede llegar cooperación financiera que compromete más bien el futuro de nuestros países en términos de las resiliencias fiscales. Entonces, necesitamos una alta colaboración y solidaridad internacional de los países, de las instituciones internacionales, que lo tienen todo, pero que hay que decirlo, a veces comparten muy poco. Y lo tercero, que es endógeno hacia nosotros, es, digamos, la gobernabilidad y la estabilidad de nuestros países para lograr salir con éxito de esta pandemia. En cuanto a los escenarios en perspectiva, me gustaría decir que cuando hablamos de escenarios de integración, la experiencia nos indica que la realidad es más compleja y más rica que la teoría, ¿verdad? Como países y región centroamericana somos parte del concierto de naciones. Estamos incrustados en el continente americano, o más estrictamente en la subregión latinoamericana y caribeña. Somos parte de la globalización de manera consciente o inconsciente. Son fuerzas que nos empujan como un proceso de desarrollo histórico universal y sujetos a los vaivenes de las grandes potencias que rigen este desarrollo. Así que los elementos que se destacan como globales o exógenos, como es lo comercial, la gobernanza o gobernabilidad, transparencia, y en lo social y político, son elementos indisolubles, ¿verdad? De la tendencia del desarrollo actual y caracterizado, como decía Melvin, por este desarrollo tecnológico de la cuarta revolución, ¿verdad? Que marca, digamos, marca la vida de todos nosotros, ¿ya? La vida de la familia, la vida del individuo, la vida del estudiante con estas tecnologías. Esta cuarta revolución ha traído grandes progresos, digamos, junto con lo que es la revolución tecnológica y la inteligencia artificial. Ha traído increíbles beneficios a la humanidad, pero que no se gozan, no los goza toda la humanidad en esa dimensión
y en las posibilidades que podría hacerse. La globalización nos empuja al cumplimiento de ciertos estándares y a la naturaleza misma. La madre tierra reclama, ¿verdad? El cambio climático, las catástrofes naturales, el calentamiento global, o antes de oír hablar de efectos invernaderos. Y la aparición de nuevos vectores de enfermedades son realidades que tenemos ahí que enfrentar y que no se quedan en un solo país, precisamente por este marco de globalización. Y todos estos elementos están estrechamente vinculados a lo social. Los problemas sociales de la mayoría de los países en desarrollo son prácticamente los mismos: pobreza, extrema pobreza, subempleo, migración, crimen organizado, los jóvenes sin oportunidades. Entonces, aparecen como fenómenos globales, ¿verdad? Y porque son parte del desarrollo del mercado capitalista mundial, basado precisamente en estas relaciones comerciales y financieras del mercado. Muchas veces se consiguen logros económicos, y hemos conseguido logros económicos encomiables desde el punto de vista macroeconómico, la estabilidad financiera, la estabilidad monetaria, ¿verdad? Pero que tienen grandes costos sociales, a costos de la estabilidad, y que tarde o temprano terminan explotando en conflictos sociales y políticos. Entonces, para resumir, desde esa perspectiva me parece que el escenario más parecido es el de la gobernanza global, con proyectos regionales sin desconocer la realidad de nuestra integración regional en su pluralidad e individualidad como estados soberanos, con diferentes grados de desarrollo y de la gradualidad en el proceso de la integración centroamericana que se ha venido a lo largo, mostrando a lo largo de todos estos 60 o más de 60 años de historia de proceso de integración. Hasta aquí me quedo y muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Definitivamente muchos retos por venir, pero también con el deseo de un mejor mañana. Hemos tenido de parte de los asistentes una gran cantidad de preguntas y así hemos llegado al final de este evento, agradeciendo su asistencia a todos en este día de hoy, este seminario virtual denominado 60 años de integración económica en Centroamérica y avances y retos, realizado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano y el Banco Centroamericano de Integración Económica en el marco de la celebración del 60º aniversario de la integración económica centroamericana. Que todos tengan una excelente tarde. Se despide de ustedes Valeria Maduro. Que pasen una excelente tarde.